El mensaje que vamos a compartir el día de hoy lo titulé Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia. En Números, en el libro de Números 14:18 dice lo siguiente: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hay en un solo versículo que estamos leyendo aquí en Números capítulo 14, hay grandes verdades, hay grandes verdades. Dice que el Señor es tardo para la ira y es muy grande en misericordia. Por eso mucha gente se confunde y por eso mucha gente no tiene temor de Dios, porque como ven que Dios no actúa, como ven que pueden estar haciendo maldades, se pueden estar haciendo, infringiendo la ley de Dios, y Él no actúa en ira, no actúa en juicios, piensan que, que Dios nunca va a actuar. Simplemente Él es tardo para la ira. Es muy grande en misericordia. Otra gran verdad que dice aquí, para que podamos tener fe, Él perdona la iniquidad y la rebelión. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, recibe de parte de Jesús, recibe de parte de Dios el perdón. Y luego dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Quién va a ser el culpable? Pues aquella persona que no quiso aprovechar el tiempo de la gracia, no quiso aprovechar la misericordia de Dios, no quiso arrepentirse. Entonces, en otras palabras, su ira y su ira que está retenida, tarde que temprano la va a soltar, ¿verdad? Y la misericordia se va a acabar. Se va a acabar, no que Dios deje de ser misericordioso, no, se va a acabar para con la persona que lo despreció. Ahora, dice aquí, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Las decisiones que nosotros tomamos el día de hoy van a resultar en un impacto en nuestra familia, para bien o para mal. Y es esto tan delicado y es tan serio que realmente dice la escritura que tal impacto va a alcanzar a varias generaciones, a hijos, a nietos, a bisnietos, a tataranietos, etcétera. O sea, lo que yo decida el día de hoy, lo que tú decidas el día de hoy, si tú decides cambiar tu vida, si tú decides entregar tu vida al Señor, si tú decides caminar correctamente, a partir de ese momento empieza un impacto en tu familia, ¿verdad? Que va a durar por varias generaciones, para bien o para mal. Vamos a leer en Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Esta parte de la escritura es también algo muy impactante. Esta parte que estamos leyendo aquí de la escritura es lo último que Dios habló del Antiguo Testamento. Aquí se terminaba la Biblia antes de Cristo. Pasaron más de 400 años para que Dios mismo viniera a hablarnos a través de Jesucristo. Se conoce como el periodo intertestamentario, un silencio profético. Imagínate, Dios iba hablando a través de los tiempos y cuando habla a través de Malaquías y la gente lee esto último, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y ya de ahí ya no volvió a haber profeta, ya no volvió a haber palabra de parte de Dios. 400 años pasaron y lo siguiente que hubo fue la venida de Jesús. Él trajo el Evangelio. Ahora, aquí ya nos deja ver en Malaquías qué es lo que iba a hacer. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios a través de todos los tiempos? El propósito es que como familia seas bendecido, seamos bendecidos. Y déjame decirte que cuando tú entregas verdaderamente tu vida al Señor, vas a sentir un fuerte impulso por bendecir a los tuyos. Y en esta reunión, yo quiero pedirte de una manera muy particular, que trates de enfocar tu mente y tus pensamientos en algo muy particular. Quiero que en esta ocasión, en el transcurso del mensaje, puedas pensar en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos, en tu familia, ¿verdad? Es como si fuera, vamos a llamarlo así, como si fuera un acto egoísta, donde nada más vas a ver por los tuyos, ¿verdad? No es que queramos promover el egoísmo, no es que queramos que seas indiferente ante los demás, sino que para que lo podamos entender, yo quiero que pienses en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos, ¿verdad? En tus padres, en tus hermanos, o sea, el círculo familiar. Y que te puedas dar cuenta o que nos podamos dar cuenta que vamos a hacer influencia a favor o en contra, ¿verdad? Ahora vamos a analizar aquí un poquito en este pasaje de Malaquías, en estos dos versículos, el orden. Primero, en este orden vemos que dice, he aquí yo os envío. Primero, Dios actuando, enviando el profeta Elías, ¿verdad? Dice, antes de que venga el día de Jehová grande y temible, antes de que ya no haya nada que hacer, antes de que se acaben las oportunidades de salvación, Él envía al profeta Elías, ¿verdad? Ahora, una vez que lo envía, una vez que Jesús viene a la tierra a darle cumplimiento a nuevamente, o sea, el cumplimiento de esta palabra, con Juan el Bautista vino delante del Señor y luego el Señor mismo predicó el Evangelio y luego vimos que entregó su vida, que fue muerto, que resucitó, que ascendió al cielo, pero Él cumple su primera parte y luego dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Primeramente, el orden es el papá, la mamá,
vuelve su corazón hacia sus hijos. ¿Cuál es el enfoque hoy en día de los padres? Vamos a hablar de la gran mayoría, o tú piensa en ti mismo. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué piensas acerca de tus hijos? ¿Qué piensas acerca de tus nietos? No, yo no tengo nietos. Bueno, o sea, el asunto es que lo que tú o yo hagamos va a impactar a todos ellos, ¿verdad? Inclusive si no tienes hijos, cuando los tengas va a impactar a tus hijos. Si no tienes nietos, cuando los tengas los va a impactar a ellos. Y lo mismo con los bisnietos, o sea, hasta los terceros y los cuartos. Cuando una persona se convierte al Señor, cuando alguien decide caminar correctamente, te vas a dar cuenta que lo que tú quieres es bendecir a tus hijos, ¿verdad? Cuando tú hagas eso, que verdaderamente voltees el corazón hacia tus hijos, viene un resultado en consecuencia y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces ya no importa que tú ahorita no veas obediencia en tus hijos, no importa que veas que puedan estar en rebeldía, lo que va a importar es que existe una palabra en promesa, ¿verdad? Que te dice que el hijo también se va a volver hacia el padre. Ahora, vamos a echarle un vistazo, por así decirlo, al Nuevo Testamento. Cuando ya viene en el versículo anterior, vimos que realmente el Señor nos habla de que es grande en misericordia y que viene un impacto hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos que son las últimas palabras del Antiguo Testamento y él hizo una promesa que enviaría el profeta Elías y que haría, o sea, traería como consecuencias el que hubiera esos cambios, ¿verdad? Ahora, veamos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. En Hechos 16:31 dice este versículo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay quienes lo interpretan de una manera que esa promesa era exclusivamente para esta persona. Pero en la realidad, si vemos todos los contextos y varios versículos de la Biblia, es para todos. Y si fuera aislado nada más por una persona, pues entonces nada de la Biblia es para nosotros, porque pues, no existíamos nosotros cuando sucedieron estas cosas, ¿verdad? Entonces, a esta persona, que era un carcelero, llegó un momento que hubo todo un evento donde él estaba ya básicamente con la intención de quitarse la vida porque pensaba que se habían escapado todos los presos. Y no quise poner ahí toda la historia porque me quiero enfocar nada más en esta verdad. Lo que ellos dijeron, lo que Pablo y Silas le mencionaron a esta persona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, quiero aclarar, ¿qué implica creer? Es tener fe en Jesús. Creer es tener fe en Jesús. Es arrepentirte en un acto de obediencia a lo que Dios nos pide. Es tener una fe que obra por el amor. Segundo, las personas que van a recibir bendición es tu familia. ¿Cuánto tiempo tardará? No sé. Aquí nomás nos hace la promesa de que serán salvos.
Es una promesa como una acción futura, pero segura. Tal vez tu situación con tus hijos es muy complicada. Tal vez cometiste muchas faltas y has dañado mucho tu familia y pudiera ser que exista un odio, que exista amargura de tu hijo o de tus hijos hacia ti, que aún si llegaras a cambiar y empezaras a caminar correctamente, ellos se pudieran mostrar molestos ante ti, que si, quizás te pudieran decir, ahora sí, ya después de que nos hizo tanto daño, ya cambió, ahora se dice hermanito, y, y que te lo reprochen. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y que veas el panorama desolador. Pues con todo y esto, lo que sí sé es que Dios nos da esta promesa y si la da es porque la va a cumplir. En este mismo sentir, en esta misma idea, quiero que veamos el siguiente versículo. Esto es algo que Jesús habló. En Lucas 19:9. Jesús le dijo, en este caso estaba hablando con Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Igual, no quise poner toda la historia de Zaqueo para podernos enfocar bien en esta gran verdad. En el anterior vimos que a una persona se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú pudieras orar a Dios y tú pudieras decirle, Señor, así como le dijiste al carcelero de Filipos que si creía en ti sería salvo también tu casa, así yo te pido que mi casa, ¿verdad? Que mis hijos, que mis descendientes los conozca o no los conozca, puedan alcanzar tu bendición. Luego vemos aquí a Jesús, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesús entró en casa de Zaqueo y que Zaqueo se convirtió, que Zaqueo renunció a su vida de pecado, Jesús aseguró que la salvación llegó a su casa. Igual quizás Zaqueo en ese momento creyó y quizás si su familia, quienes hayan estado con él, creyeron o no creyeron, se convirtieron o no se convirtieron, la aseveración que el Señor está haciendo es que había llegado la salvación a la casa, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que no hablaba exclusivamente de él, de Zaqueo. Veamos otro versículo que Jesús mismo también compartió. En Marcos 5:19 es también otra historia. En este caso es la historia de un endemoniado gadareno. Pero aquí también hay una gran verdad al final. Cuando después de que Jesús llegó al lugar donde estaba el gadareno, después de que lo libertó, después de que él ya estaba totalmente libre, sano y en su cabal juicio, esta persona en gratitud, en agradecimiento a Dios, quería andar con Jesús, quería irse en la barca junto con Jesús y sus discípulos. Y dice aquí en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos este, ver de una manera tan clara, ¿verdad? Que le está pidiendo, mejor en vez de venir conmigo en la barca, vete a tu casa,
a los tuyos, o sea, a su familia. Y cuéntales, háblales, diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y lo que pasa es que cuando una persona realmente recibe una bendición de parte de Dios y en un acto de obediencia eh, empieza a vivir esa vida cristiana, esa vida recta delante de Dios, entonces obviamente a quien vas a impactar o a quien vamos a impactar primero es a nuestra familia. ¿Por qué? Porque convivimos con ellos. Ahora alguien podrá decir, no, pues yo conozco muchos cristianos que sus familias están muy desordenadas, sus hijos están muy desordenados. Bueno, lo que sucede es que aquí está hablando de gente que verdaderamente obedece a Dios. También tenemos que ser realistas que hoy hay mucha gente que está con religión, que están viendo, van a la iglesia, que estudian la palabra, que se juntan con hermanos, pero que realmente viven como en un club, no hacen cambios radicales en sus vidas, ¿verdad? Entonces, aunque ante los demás gente se vean bien, pues realmente delante de Dios no están convertidos, nada más ve como parchecitos, ¿verdad? Nada más ve como si alguien se arreglara nada más superficial por fuera, pero por dentro sigue estando todo mal. Pero en este caso, a esta persona, a este gadareno, fíjate, de estar loco, de estar endemoniado, porque dice que no estaba en su juicio cabal. Inmediatamente después de que recibe la bendición de parte de Dios, el Señor ya lo vio listo, ya lo vio preparado para decir, tú ya puedes ir a los tuyos, tú ya puedes ir a tu casa, tú ya puedes testificar, tú ya puedes dar testimonio de la misericordia. La gente cuando te ve a ti, tu familia cuando te ve a ti, va a despertar en ellos un anhelo y van a decir, Señor, haz conmigo como hiciste con esta persona, este gadareno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, otra vez, en este pasaje de la Escritura podemos ver muy, muy claro que Dios quiere bendecir a la familia, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo del cumplimiento de esto, de lo que viene aquí, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Y obviamente cuando es maldición y cuando es bendición también, ¿verdad? Vamos a ver un cumplimiento a esto. En Mateo 22, versículos 32 y 33, dice lo siguiente, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Veamos estos tres personajes porque es fácil leerlos. Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, pues Abraham, eh, dice la escritura que creyó a Dios y le fue contado por justicia. El padre de la fe, Abraham. La bendición de Abraham llegó también a Isaac. Isaac ya estamos hablando de su hijo. Abraham, dice la escritura, que tuvo Isaac ya muy avanzado de edad. Bueno, tuvo a su hijo Isaac. Isaac, puedes ver parte de su historia en la Biblia, puedes ver los altibajos, puedes ver tantas cosas, pero él recibe la bendición también. Y luego ya se va a Jacob. Jacob no es el hijo de Abraham, Jacob es nieto. Y si le seguimos de Jacob, José,
Entonces, hay cumplimiento en la palabra. O sea, aquí podemos ver varias generaciones. Y yo realmente, como te dije hace un momento, quiero que pienses en, en ti y en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, tataranietos, los tengas o no los tengas. ¿Qué decisiones vamos a tomar el día de hoy? Que es tan importante y tan impactante que eso va a marcar la vida de los demás. No es cualquier cosa, es o un gran privilegio o una gran responsabilidad. Por una parte, qué bueno es Dios. Por una parte, podemos ver qué misericordioso. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un cristiano verdadero, lo que va a hacer es que está en constante comunión con Dios, es guiado por el Espíritu Santo, se rige a través de la palabra, procura el bien, procura ser imitador de Jesús, procura vivir conforme a lo que Dios pide, procura andar en aquellas obras que el Señor preparó de antemano, voltea realmente el corazón a buscar la salvación en sus hijos y eso se va transmitiendo y se va como contagiando hacia los demás, ¿verdad? Mucha gente, yo he visto que se desesperan y como si hicieran a Dios mentiroso, como diciendo, no es cierto eso que el Señor dice, porque no ven un fruto o un resultado al día de hoy en su familia, en sus hijos. Pero como te dije hace un momento, es una promesa futura, segura, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, el Señor ya hizo y sigue haciendo la parte que Él le corresponde, y entonces lo que vamos a ver es ese resultado. Yo quiero concluir en este momento con lo siguiente. Hace unos días, en esta misma semana, un hermano y yo tocó que nos juntamos a platicar y de ahí decidimos ponernos a orar. Y, y cuando nos pusimos a orar, al final de cuentas, este hermano nos ministró o nos compartió unos pasajes de la palabra que se le vinieron muy fuerte a su mente y que en la escritura se conoce como el mensaje de la reconciliación. Y nos hizo ver cómo él sentía fuertemente que debemos de tener ese anhelo, ese corazón para buscar la reconciliación, para rogarle a los demás que se reconcilien con Dios como si Dios rogase a través nuestro. Y entonces, ahora que veía yo lo de este mensaje, me ponía a pensar claramente y a unir lo que este hermano nos compartió y, y lo que yo estaba recibiendo para compartir para esta mañana. Y el punto es este, que verdaderamente podamos reconciliarnos con Dios, que verdaderamente aprovechemos el tiempo de la misericordia, que verdaderamente no nos equivoquemos porque no vemos ahorita que Dios llega a nuestras vidas con juicios, trayéndonos una desgracia a nuestra familia, sino que todavía hay tiempo, hay misericordia. Pero eso se puede terminar. Y yo quiero pedirte
que no importa lo complicado que pudiera ser tu caso, lo enredado que pudiera estar tu vida, que digas, no, pues es que lo mío no es tan fácil, es que cometí muchos errores en mi juventud, es que pasó esto. Pues si lees la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, te vas a dar cuenta qué enredadas tremendísimas había en sus vidas con sus hijos, con tenían hijos con otras mujeres, con concubinas, y bueno, era todo lo que pudiéramos describir como un verdadero relajo, un desastre. Mas, sin embargo, para Dios, dice la Escritura, no hay nada imposible. Así que cuando nosotros vemos una promesa que Él hace, creámosle, lo puede cumplir. El punto es este: reconcíliate con Dios, reconciliémonos con Dios y dediquemos el día de hoy, ¿verdad? Y cada momento, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tus bisnietos, piensa en las generaciones que vendrán después y que estamos muy a tiempo, ¿verdad? Estamos muy a tiempo de decir, Señor, quiero voltear el corazón, primeramente hacia ti y luego me volteo hacia mi familia. Pienso en mi familia. Si estás buscando de Dios, si estás buscando un cambio en tu vida, de una vez, ánclalo por ahí en tu corazón. Dios te quiere bendecir a ti para que tú seas bendición a tu familia, para que seas bendición a tus hijos.